Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a estos multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, como todos los miércoles, nuestro programa Consideraciones sobre la Salud y otros temas. Bienvenidos a todos ustedes. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes y vamos a pasar una tarde en la que vamos a aprender muchas cosas, porque como ustedes sabrán, todos los miércoles tenemos un grupo de profesionales de la salud con nosotros y tratamos diferentes temas, en su mayoría sobre la salud. Por eso es el nombre del programa, Consideraciones sobre la Salud y otros temas. Antes de comenzar oficialmente, queremos felicitar a nuestra copresentadora de los viernes, Luisa Sánchez, que cumple años en el día de hoy. Así que muchas felicidades, Luisita, en su cumpleaños en el día de hoy. Y nada, el próximo viernes, tenemos preparado para cantarte el Happy Birthday con todos nuestros visitantes de los viernes. Recuerden que los viernes nosotros tenemos deportes, farándula y más. Pero en la tarde de hoy, nuestro programa es Consideraciones sobre la Salud y otros temas. De modo pues que inmediatamente pues vamos a pasar con nuestro panel que ya está listo para estar con nosotros. Y vamos a saludar a nuestro panel primero por aquí, a cada uno de ellos. Y vamos a empezar como siempre con las damas. Muy buenas tardes, doctora Angélica Florén. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todo el panel. Espero que hoy disfruten mucho de este programa que les tenemos. Bien, seguimos con el doctor José Arturo García, que estuvo ausente un par de semanas, pero ya tenemos... No, José Arturo estuvo con nosotros la semana pasada. La semana Buenas pasada. tardes, José Arturo. Gracias, Virgilio. Buenas tardes a la doctora, a los doctores. Nada, contento de estar aquí con ustedes, compartiendo como siempre, como casi siempre. Bien, y seguimos. El que no estuvo la semana pasada fue el doctor Danilo Santos Gelaber. Pero nada, no estuvo en forma directa, pero Danilo siempre, desde temprano ese mismo día, estuvimos hablando por teléfono. Muy buenas tardes, Danilo. Muy buenas tardes, Virgilio García. Es un honor para mí estar de nuevo en tu programa y llegarle a la comunidad con un mensaje alentador, con informaciones, solamente con el objetivo de ayudar a paliar la cruda realidad que estamos viviendo ya desde el mes de marzo de la famosa pandemia, porque ya esto se ha hecho famoso y creemos que vamos a seguir viviendo en pandemia por un buen tiempo. Así que seguiremos aquí todos los miércoles tratando de llevar información que refresquen y que nos ayuden a hacer este tiempo más llevadero. Así que un saludo para todas las personas que nos escuchan por estos medios. Gracias. Gracias, Danilo. Y bien, con nosotros el doctor Juan Holguín. El doctor Juan Holguín en la tarde. Hoy tenemos dos temas. Uno es la soledad y su influencia en la salud mental de las personas. Ese tema va a ser tratado por el doctor José García, el doctor Danilo Santos. Y el otro tema que tenemos, que iba a ser la semana pasada, pero el doctor Holguín se le complicó con varios pacientes a última hora. El primer tema que vamos a tratar es cómo mejorar la vida de las mujeres premenopáusicas y menopáusicas. Ese va a estar tratado por el doctor Juan Holguín
Así que muy buenas tardes, doctor Juan Holguín. Los micrófonos son todos suyos. Sí, muy buenas tardes, Virgilio, y buenas tardes a los compañeros médicos que nos acompañan. Le pido disculpas porque el miércoles pasado no pude asistir o no pude estar en contacto con ustedes por este medio. Pero nada, estamos hoy aquí tratando de aportar nuestro granito de arena y hacer un enfoque de manera general porque no tenemos mucho tiempo sobre qué es lo que es la menopausia y qué podemos hacer para ayudar a las mujeres de que vivan una vida menos difícil con esta situación, que muchas veces los médicos no lo tomamos en cuenta, pero sí es una vida, si se puede, si cabe el término, miserable para las mujeres, porque se piensa que esto es una condición que es común y que las mujeres tienen que vivir esos años sin ninguna ayuda, y hay que darle la mano, porque hay muchas cosas que se puede hacer. Así que, de nada, vamos a entrar de lleno en materia y podemos decir, vamos a entrar en definición, y podemos decir que la menopausia no es más que la ausencia de menstruación por más de 12 meses. O sea, una mujer que va a dejar de menstruar por más de 12 meses, pues hablamos de menopausia. Generalmente a esto le precede lo que llamamos en lenguaje popular la perimenopausia la perimenopausia o menopausia de transición, y que realmente esto viene acompañado de síntomas vasomotores y burogenitales, así como síntomas de afectación del estado específicamente del estado de ánimo de la mujer. Se habla que estos síntomas comienzan aproximadamente 6 años antes de su última menopausia, perdón, de final de la menopausia o de su última menstruación, y continúan 6 años después de ella ver la última menstruación. La tasa promedio que aparece en este cuadro, pues se habla universalmente de 50 a 51 años, con una media que varía de 45.5 a 47.5 de variación en la paciente. Pues, cuando hablamos de síntomas, pues dijimos de los síntomas vasomotores, donde están los bochornos, que las mujeres no saben definir porque le entran espontáneamente, no predicen cuándo van a llegar. Ellas dicen, préndeme el aire que tengo calor, y al momento están diciendo que se lo apague porque tienen frío. Es una situación muy difícil de manejar, pero hay medicamentos que pueden ayudar en esta situación, además de los calores vaginales que también las pacientes refieren. Además de estos síntomas están los síntomas genitourinarios que la paciente presenta, que es la cistitis, que muchas veces no son infecciosas, sino que son por la falta de estrógeno, la vaginosis, que se producen precisamente por la falta de estrógeno vaginales, la molestia en exceso para la mujer, donde la mujer se niega rotundamente a tener sexo con su pareja por el miedo, por el dolor, por el que sangran, porque el epitelio de la mujer, que normalmente es un epitelio rugoso y que produce, se humedece, pero tiene unas glándulas que se llaman Bartolini, estas glándulas no funcionan, inmediatamente la menopausia ya está establecida, y acompañado de el desplome de los músculos del piso pélvico, donde se produce lo que llaman la vejiga desciende, y vamos a encontrar en la mujer que tiene problemas con la emisión de orina, va a tener aumento de frecuencia, de urgencia, y puede perder las orinas involuntariamente. Están los otros síntomas como son el prolapso uterino,
donde la mujer tiene que estar centrando sus partes a la cavidad vaginal. También están los rectos celes, que se sale recto. Es un cuadro aparatoso y hay que ayudar a la mujer por esta situación. Además de todos estos cuadros, está la depresión. La mujer se deprime mucho y estas mujeres muchas veces tenemos que auxiliarnos de medicamentos antidepresivos para manejar esta situación. Y si no mejora, pues debe hacer una consulta con un psiquiatra para que el psiquiatra le ayude. Hay medicamentos que funcionan muy bien y la paciente puede mejorar esta condición. Está el cuadro también de hipersueño. La paciente cae con insomnio severo. Entonces esta paciente que generalmente está en la vida productiva, que está trabajando, una mujer de 50 años o menos, pues necesita dormir. Pues si está con estos calores y toda esta sintomología que hemos mencionado, y el insomnio, pues no duerme, entonces baja el trabajo, encima de los trabajos que tiene en la casa, cuando llega, no duerme, va a su trabajo y realmente no puede producirlo y es incómodo para los pacientes. Entonces esto debe tratarse. Eso es en sentido general los síntomas de que la mujer presenta, además de la alteración de su estado mental, que más adelante vamos a hacer mención de ello. Es importante decir que hay muchas condiciones que pueden precipitar la aparición de la menopausia tempranamente, como es el caso de la paciente que han sido histerectomizadas, o sea, que se le han removido el útero o los ovarios, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como son el lúpulo eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes, pero causan que aparezca la menopausia temprano, pacientes que se diagnostican con cáncer y han sido sometidas a quimio y radioterapia, pues aparecen tempranamente la menopausia, pacientes que viven en grandes alturas. Hay muchísimas causas que pueden producir que la menstruación, la menopausia aparezca antes de la fecha prevista, que normalmente ocurre en una mujer que no tenga ninguna condición prevista. Fisiológicamente hablando, pues debemos decir que lo que pasa en la mujer que con este cuadro, normalmente nosotros tenemos, esto un poquito más médico, pero es bueno mencionar de manera general, nosotros tenemos lo que llamamos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. Normalmente en el hipotálamo tenemos unos factores que se llaman los factores de la liberación, que son una especie de hormonas que van a la hipófisis para que produzcan otras hormonas que son la FSH y la LH, y estas hormonas por vía sanguínea van al ovario y lo estimulan para que produzcan los óvulos, que finalmente si no se produce la fecundación de este óvulo, pues esto es lo que va a desencadenar la menstruación, pero un proceso que no vamos a mencionar porque sería muy extenso esto, pero este es el mecanismo. ¿Qué está pasando? Que los ovarios no responden a estas hormonas y por lo tanto ya los ovocitos, que son las células primarias del ovario, se atrésican, no crecen y no hay respuesta a esa hormona que normalmente se está produciendo el hipotálamo y la hipófisis para que se produzca para que este eje trabaje en total armonía. Bueno, habiendo dicho eso, pues, perdón. Aparentemente hemos perdido a Holguín. Hemos perdido momentáneamente a Holguín. Parece que tuvo algún problemita de índole técnico. Nada, pero vamos a seguir esto. Vamos a seguir hablando sobre algunas consideraciones de lo que ha dicho Holguín hasta ahora.
¿Qué te parece, Angélica, si de lo que ha dicho Holguín hasta ahora, en lo que regresa, porque hemos perdido el Sí, contacto sí, por completo, parece que tuvo algún problema con su celular, sí. se le cayó o algo por el estilo? Hasta lo que ha dicho Holguín hasta ahora, ¿cuáles serían tus consideraciones, Angélica? Muy interesante lo que ha dicho, porque son cosas que entre las mujeres se comentan, y, pero como que nos da vergüenza decir que tenemos bochorno, que tenemos calor, Bueno, deprimida. hello. Ya, Sí, Holguín, te estamos oyendo, pero no tienes imagen, así que debes encender la imagen y el micrófono, ambos ahora. Mientras tú entras, Holguín, estamos oyendo algunas de las consideraciones. Ok. Aquí está el doctor. Parece que se te cayó el celular. ya está Sí. ahí, ya está ahí. Sí, entró una Adelante, llamada. Holguín, te escuchamos. Sí, entró una llamada y yo no había puesto el teléfono como lo hicimos antes. Disculpe, le pido perdón, ¿eh? No hay Bueno, problema. Adelante. pues ya lo puse en mudo el teléfono para no recibir llamadas. Bueno, pues habíamos quedado en la fisiopatología, pero esto es, como le decía, un poquito ya médico, y solamente para hacer mención hice referencia a él. Bueno, entonces vamos a comenzar con la cosa más importante con relación a la menopausia, y es la osteoporosis y menopausia. La relación de osteoporosis y menopausia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bien. Pues, como ustedes saben, y más los médicos que están ahí, pues nosotros generalmente tenemos un proceso de toda la vida de producción de huesos nuevos y eliminación de huesos viejos. O sea, es un proceso activo. O sea, de producción, renovación del hueso viejo. Y ese es un proceso activo donde formamos más huesos que lo que perdemos. Y este proceso comienza se habla desde los 18 años, de manera activa, y se maximiza alrededor de los 35 años. ¿Qué pasa con las mujeres menopáusicas? Bueno, pues la pérdida de huesos nuevos, la formación de huesos nuevos se desacelera, y la pérdida de huesos se acelera. O sea, formamos poco hueso nuevo con la menopausia. Entonces, lo que debo dar a entender es que normalmente en la menopausia es frecuente la osteoporosis. ¿Qué es lo que es la osteoporosis? Pues es una enfermedad donde hay debilidad y fragilidad del hueso. Tan débil es el hueso que se habla que un paciente con un rebalón de poca significancia, o doblar la espalda, o hasta estornudar, el paciente puede tener fractura. Tan simple como eso, porque se dice que son huesos muy frágiles los pacientes que tienen osteoporosis, que tienen que ver con la menopausia por la falta de producción de estrógeno. Entonces, la importancia aquí es que toda mujer que está en periodo perimenopáusico o menopáusica debe hacerse una densitometría ósea. ¿Por qué? Porque con la densitometría ósea vamos a tener un diagnóstico temprano de una condición que precede a la osteoporosis, que es la osteopenia, la cual se puede tratar más exitosamente que la osteoporosis. Y la tratamos con los alendronatos, que son buenísimos, con el calcio siempre asociado con vitamina D. Pues si no damos vitamina D no se asocia al calcio, deja que la vitamina D de sus formas activas es la que permite que se absorba el calcio a nivel intestinal. Bueno, pues esto es básicamente el énfasis que debemos tener los pacientes con las mujeres menopáusicas para ayudar con estas condiciones y no vengan estas fracturas que son muy comunes, específicamente en la pelvis, en la columna dorsal y en la muñeca. Cuando hablamos de menopausia, también tenemos que hacer énfasis a menopausias y enfermedades cardiovasculares. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no se considera, sino las enfermedades cardiovasculares son líderes en muerte y en movilidad y mortalidad, tanto en el hombre como en la mujer.
siendo el hombre más afectado que la mujer. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente la mujer se convierte en menopáusica, pues entonces pasa a la delantera. Se afectan más mujeres con enfermedades cardiovasculares, menopausia que hombres. Y la razón de esto es que ya hay estudios de más donde se ha comprobado que lo más importante en los pacientes con enfermedades cardiovasculares es la relación LDL y HDL. En otras palabras, la grasa mala, que es el LDL, o la proteína de baja densidad, y la grasa buena, que es el HDL, para hablar en español. Entonces, esta relación es sumamente importante. ¿Qué hacen los estrógenos? Bueno, que nos elevan la grasa buena, el HDL, y nos bajan o sea, en otras palabras, nos sacan la grasa mala del torrente circulatorio y nos llevan la grasa buena. Entonces, esta es la razón, porque también deben los pacientes ser vistos y hacer los estudios de lugar, que no es difícil, como vamos a ver más adelante, que cuáles son las pruebitas, que no son una cantidad de pruebas que hay que hacer al paciente, no, son 2 o 3 pruebas y podemos saber si los niveles de FSH y LH y los niveles de estradiol y progesterona están, en cuáles niveles están, y así decidimos si ¿me oyen? Bien, Sí, sí, te oímos, Holguín, pero no tenemos imagen. ¿Qué cosa? Vamos a ver. Ahí sí, perfecto. Adelante, Holguín. Que me están llamando y yo lo puse en mudo, pero no siempre están saliendo las llamadas. Bueno, pues seguimos con otro tema dentro de la importancia de la menopausia, es con los cánceres, y específicamente el cáncer de seno. Hay estudios de sobra donde se ha demostrado la importancia de la administración de estrógeno, específicamente, y pacientes con cáncer, pero siempre estos pacientes tienen que individualizarse, hay que tener una buena historia clínica, el paciente no tiene que tener un papá Nicolau, tiene que tener un papá Nicolau negativo, una mamografía negativa. Me estoy refiriendo a pacientes que no tengan cáncer, o sea, porque la gente tiene mucho miedo cuando va a dar estrógeno y piensa que la paciente no puede hacer estrógeno porque le va a dar un cáncer, ¿no? Ahora, si tenemos paciente con cáncer, no le vamos a dar, paciente con cáncer de mama, no le vamos a dar estrógeno, pero si la paciente tiene los síntomas, pues lo que tenemos que hacer una buena historia clínica, un paciente que tenga un PAN negativo, una mamografía negativa, pues no hay razón por la que no ayudemos a esta mujer con todos estos síntomas que realmente le hacen la vida muy difícil. En cuanto al sistema nervioso central y la menopausia, pues esto tiene muchísima importancia, porque decimos al principio que la paciente sufre de trastorno de su estado de ánimo, que la paciente se deprime, que hay pérdida de la función cognitiva en las mujeres menopáusicas. Entonces, se ha demostrado también que los estrógenos son partes importantes en la preservación y evitar que se pierdan las funciones cognitivas. O sea, porque muchas mujeres menopáusicas pues se desconectan, y inclusive se ha visto que aumenta la incidencia de enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como otras demencias que son frecuentísimas, y los estrógenos son partes importantes en el manejo de estos casos. Entonces, los marcadores, pues, al principio habíamos hecho referencia a los marcadores, no vamos a ser muy extenso con esto, y si tenemos una paciente que creemos que tiene síntomas y que síntomas relacionados con menopausia, bueno, pues esto es fácil, mandamos a hacer una FSH y una LH, o sea, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Pues esta hormona automáticamente... Juan, esas son pruebas que se hacen por la sangre. ¿Cómo son esas pruebas? Son pruebas de laboratorio. Se nos fue Holguín de nuevo. Pero
vamos a esperar que Holguín regrese. Me imagino que esas serán pruebas, José Arturo o Angélica, esa prueba de que habla Juan, son pruebas de laboratorio de la sangre, que se hacen por la sangre. Doctor. Sí, efectivamente. Algunas de estas pruebas se pueden hacer por la orina, por los desechos de la orina, los metabolitos de la orina, y otras son pruebas en sangre que determinan los niveles de estas hormonas en el sistema. Ya. Entonces, dependiendo de la presencia o la ausencia o los niveles, hormonas, o los niveles también, exacto. Sí. Ok, ya vemos. Que ya si vemos. no hay estrógeno, entonces, ¿qué es el que controla la FSH? La FSH debe subir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Debe estar muy alta, entonces indicaría que hay menopausia. O sea, que el estrógeno no se está produciendo y el órgano que más estrógeno produce es el ovario. Entonces, por lo tanto, decimos que hay menopausia. Que ya hay una disfunción ovárica, o sea, en la producción del estrógeno. Ya. Bueno, pues como el doctor Holguín, sí que tenemos. Okay. Doctor, yo le había hecho la pregunta a los doctores José Arturo y la doctora Floren sobre las pruebas de que tú habías hecho mención. Yo preguntaba. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Te estamos oyendo, sí. Ok, sí. Bien. Sí, lo que decía, como yo hablé al principio, le pido disculpas porque la gente le tumbo el teléfono y vuelve y le pido disculpas. No hay problema. Bueno, lo que decía al principio, que hay lo que nosotros llamamos el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. Hay unos factores de liberación que se producen en el hipotálamo. Estos factores de liberación van a la hipófisis para que la hipófisis libere estas dos hormonas, que son la FSH y la LH. Estas hormonas por vía sanguínea van al ovario, lo estimulan para que produzcan estrógeno y progesterona. ¿Qué pasa? Que en la mujer menopáusica, estas hormonas no se producen porque ya los ovarios no responden a tu estímulo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, tan sencillo, la FSH y la LH debe estar altísima y los estrógenos y la progesterona están en el piso. Esos son los marcadores. No hay que inventarse muchas pruebas costosas y esas cosas. Con esas dos pruebitas, esas 4 dosis de esas hormonas, podemos decir si una paciente está en menopausia o no. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Bueno, si la paciente si los niveles de estrógeno y progesterona están en el piso y la FSH y LH están altísimos, pues podemos comenzar en esta paciente, si es una paciente que no tiene historia de cáncer, que no tiene un papá Nicolás normal y una mamografía, le podemos dar estrógeno y eso no le va a hacer nada a la paciente, y progesterona. Siempre tienen que ser de estrógeno con progesterona. ¿Por qué? Para evitar lo que llamamos hiperplasia, que es una condición que puede transformarse en cáncer. En cuanto al tratamiento de reemplazo hormonal, que en sentido general son los estrógenos, ¿qué es lo que nosotros buscamos con eso? Bueno, muchísimas razones. Primero, quitarle a la paciente los síntomas vasomotores. Esto es una condición que hay que vivirlo. La mujer, la doctora que está ahí, no sé si en un momento subió estos síntomas, podría explicarlo mejor, pero la paciente se queja que es una vida miserable, ¿no? Las pacientes no pueden vivir. Usted le da pequeñas dosis de hormonas que hay, puede ser tópica, puede ser transvaginal, no hay que darlas oral, y los pacientes mejoran sustancialmente. También, además de los síntomas motores, pues los síntomas vasomotores son importantes. Los cambios vaginales que la paciente tiene, la paciente mejora sustancialmente. Mejoramos la calidad de vida de la paciente, disminuimos el riesgo cardiovascular. Son muchos los beneficios que la paciente tiene siempre que la paciente se haga una buena evaluación. O sea, no es administrar estrógenos
a diestra y siniestra. Entonces, eso no se hace así. Entonces, también debemos hacer mención a los medicamentos no hormonales, y aquí entran los medicamentos, ya hay varios grupos de los inhibidores de la reentrada de serotonina, lo que está es el citalopram, está la fluoxetina, y están los otros, los inhibidores de la reentrada de norepinefrina y serotonina, que en lo que está es el Efesor, que se ha mostrado que los pacientes son medicamentos que funcionan muy bien en la paciente menopáusica, pues disminuye la ansiedad. Son medicamentos que tienen componente ansiolítico, y la paciente duerme bien, disminuye eso ansiedad que tiene. O sea que en sentido general hay muchas cosas que podemos hacer con los pacientes. Claro, debemos decir que la paciente que se le administra estrógeno, pues tiene su riesgo. O sea, tú no puedes administrar estrógeno en una paciente con un sangrado que no sea, y más si es una mujer de 40 años más, que tú no has hecho un diagnóstico. O sea, puede ser que siempre que una paciente te va sangrando, tenemos que pensar que está embarazada, y hay que hacer un diagnóstico si la paciente está embarazada. Pero ¿quién quita que esa paciente con un sangrado disfuncional tenga un cáncer? Un cáncer endometrial, un cáncer cervical, esté sangrando por esa razón. Hay pacientes que... ¿Me oyen? Sí, 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 perfectamente. Ok, sí. Bueno, pacientes que tengan historia de cáncer diagnosticada, pues no debemos administrar estrógeno. Pero sí, pacientes que han sido evaluadas y bien encontramos en ellas las condiciones, siempre con una buena historia clínica, pues se pueden dar, y así podemos evitar que la paciente no viva esta vida que realmente no se le puede desear a una mujer, y más con los compromisos que tiene la mujer aquí en este país, donde es ama de casa, trabaja y hace de todo, que no es el caso de los países nuestros. Bueno, eso es humildemente lo que podía decirle. Le pido disculpas por todos los inconvenientes que hubo, pero la gente siempre iba llamando, y yo se me pasó por alto de poner el teléfono, bloquear la llamada. Si quieren hacerme alguna pregunta con respecto a eso, bueno, pues sí, gracias, doctor Juan Holguín. Excelente presentación, como siempre. Pues nada, vamos a pasar al panel a ver si alguna pregunta o algún comentario sobre o sus consideraciones. Ya Angélica comenzó mientras se había caído una de las llamadas, de la que te habían entrado una llamada. No sé si podemos seguir con Angélica sobre el razonamiento que tú estabas haciendo anteriormente. Sí, nada más que lo que ya le explicó, lo de las hormonas, que con el análisis de sangre se puede determinar, y que no hace falta más nada, y que claro, hace falta tratamiento, porque es verdad que es muy duro la menopausia, sobre todo que a uno le da vergüenza decirlo, y la gente se ríe. Y entonces muchas mujeres no acuden al médico cuando tienen esos síntomas, porque a veces le dicen, no, que está loca, cálmate, si está deprimida, no le toman atención a eso, y puede deprimirse muchísimo y necesita tratamiento para eso. O sea que yo lo que estimulo es a las mujeres que estén en esta etapa de la vida, que no tengan miedo, que vayan a su médico, que vaya a tener un médico como el doctor, que las va a comprender, las va a entender, y sin duda, que necesitan medicina, que no necesita atención para esto. Eso no se puede, de verdad que es muy dura la vida con todos esos síntomas, y como dice, tener que ir a trabajar al otro día sin haber dormido nada, y pasar un montón de problemas emocionales sola. Eso no hay derecho a eso, y hay ayuda, y su médico se la puede dar. Así que las exhorto a las mujeres que están pasando por eso para que acudan a su médico para que mejor. Y es más, déjeme decirle, las medicinas cambian la vida de un día para otro.
Eso es verdad. Una vez que se empiezan a tomar las hormonas, cambia inmediatamente, todo se vuelve a dormir bien, el estado de ánimo mejora, la vida se ve con más claridad, un montón de beneficios que, que merece la pena tenerlos y que son bien fáciles de conseguir. Así que ese es mi mensaje. Bien, gracias, Virgilio, yo no Angélica. estoy oyendo bien, Virgilio. ¿No está oyendo bien? Como el volumen está bajito. Ok, vamos a ver si podemos subir un poco el volumen por aquí. Pero mientras tanto, mientras hacemos esos cambios, algunas veces si le subes el volumen a tu celular, tal vez pueda mejorar. Chequeale el volumen a tu celular, porque por aquí estoy chequeando mi sistema y por aquí los voy a chequear de nuevo. Sí, pero el volumen aquí en el sistema está bien. Así que, Holguín, chequéate el volumen en tu celular. Muy bien. Bien, señores, me gustaría pasar, a menos que Holguín, antes de pasar con el segundo tema que tenemos en agenda, a menos que Holguín tenga algo más que añadir, como algo final, para entonces pasar al próximo tema. ¿Tiene algo que añadir, Holguín? No, yo entiendo que ya te puse la cosa más importante, pero sí es bueno argumentar que no hay que estar con ese miedo. O sea, aquí se tiene mucho miedo cuando tratamos de dar estrógenos a los pacientes. Y yo pienso que cuando se hace una buena historia clínica, cuando una paciente no tiene cáncer activo y se ha hecho un PAT o una mamografía y todo está normal, pues no deben permitir que la paciente viva con esta vida, que es créeme, que es una vida miserable la paciente. Ese es el término que cabe. Yo tengo la historia de unas amigas, de un compañero médico mío, que vivía en New Jersey. Y ella vivía en un apartamento pequeño. Tenía un aire acondicionado de 28,000 BTU en la sala. Más tenía uno de 12 o 18 en su aposento, en su cuarto. Y ella prendía los dos aires y dejaba en pleno invierno y dejaba toda la ventana abierta. Y dormía desarropada. Wow. Increíble. Y esto es historia vivida. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Es una situación, entonces es un sudor que comienza desde la parte superior del tronco hasta arriba, y además el calor vaginal que la paciente siente. Hay muchas pacientes que visitan los médicos pensando que lo que necesitan es una relación activa porque ese calor que sienten, y realmente es la falta de estrógeno lo que le hace falta, es lo que le falta. Y esto puede, repito, si una paciente con un PAD normal, puede darle tableta vaginal y eso no le va a hacer daño a la paciente. Claro, esto no es por vida. Usted lo da por 15 días o 22 días, lo suspende y la paciente va a estar bien por tantos meses, te vuelve. Es evaluar a la paciente y seguirla. Pero siempre debemos decirlo, que la paciente que tenga estos síntomas, pues debe ir donde su médico, donde los especialistas, que son los ginecobstetras, y ellos tendrán los criterios más adecuados para decirle cómo usar los medicamentos y que no vivan esta vida así, porque es difícil. Una mujer que tiene compromisos en la casa, que tiene compromisos en su trabajo y que de repente llega a su casa, no puede descansar, no puede dormir, y encima de eso los problemas de depresión, de ansiedad, de cambio de humor, que le falta el respeto a los hijos, al papá, a la mamá, al esposo. Es una situación que hay que manejarla y no podemos permitir que las mujeres vivan con eso sin pensar que hay una ayuda que puede aliviarle con todos estos síntomas. Bien. Muy bien. Gracias, doctor Juan Holguín. Excelente, como siempre. Excelente.
Bien, pues vamos a pasar al segundo tema que tenemos pautado para el día de hoy. El segundo tema que en realidad es la continuidad, ya que Danilo empezó hace 2 semanas con este tema. El doctor José Arturo García empezó la semana pasada, pero muy brevemente. Doctor José Arturo García, los micrófonos son suyos. Gracias, Virgilio. Quería hacer una pequeñísima acotación con respecto al tema excelentemente tratado por el doctor Holguín, que parte de lo que pasa también tiene que ver con la discriminación que se le hace a la mujer en menopausia. Se le trata de desequilibrada, de loca, y eso tiene muchísimo que ver con que ella muchas veces tenga negación de lo que está pasando, no acuda, no lo reporte, no lo trate. O sea que es una cuestión fisiológica, es un proceso normal. Yo he oído a pacientes y mujeres decir, ya no soy mujer más porque me llegó la menopausia. O sea, que se le ha dicho a la mujer que es mujer o que tiene un valor intrínseco mientras está en una etapa reproductiva, etcétera. Y eso hay que cambiarlo, y yo creo que ahí la familia a la que Juan se refería, que muchas veces pues recibe también los estragos de ese proceso, pero también debe ser más consecuente, aprender más sobre el proceso para hacer bastante más support, para dar bastante más apoyo a la mujer en esa etapa. Bien, se trata de la soledad, el tema que el doctor Santos había tratado hace unas semanas, y me pidió que un poco que continuara. Antes de salir al aire, Danilo me decía que se iba a cantar, y no voy a cantar. Sin embargo, sí voy a hacer referencia, dije la semana pasada a modo de colofón de introducción a este tema, que es un tema tan importante y es un trastorno, una condición mental tan importante en el ser humano, que no existe psicólogo, por lo menos de los reconocidos, que no hayan tratado el tema de la soledad y cómo afecta al hombre, ¿no? Pero también qué cantidad de poetas lo han hecho, cantidad de escritores y también cantidad de autores de letras musicales. De hecho, usted une algunas de las canciones que hablan sobre la soledad, y si algunas de esas estrofas las mezcla, casi hay una definición, ¿verdad? Decía Gelabert que hay una vieja canción de Rolando La Serie que decía: hola soledad, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo que se encuentra entre uno más. O sea, la soledad nos acompaña, y yo nada más soy uno más de los que hemos sentido soledad. La definición de soledad dice que no existe ser humano, no importa cuán independiente sea, cuán individual sea para hacer las cosas, que no haya experimentado la soledad, ¿verdad? O aquella canción también que dice: la soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Y esa define un tipo de soledad, porque la soledad se entiende como una sola condición. Dependiendo de su origen y la motivación, hay diferentes formas de soledad. ¿Okay? Esa canción, por ejemplo, dice que una soledad que es más bien contextual o transitoria, pues efectivamente llega y eventualmente en corto tiempo se va. La soledad se puede definir como una condición mental, igual que puede ser la depresión, igual que puede ser la ansiedad, el miedo, ¿verdad? Son condiciones aislantes que nos afectan la autoestima, que nos producen ese malestar, de esa sensación de no pertenecer. Y el ser humano, que es un ser de relación, de estar relacionado con los demás, sin duda necesita de esa relación para sentir bienestar, para sentir aceptación, y eso mejorar su autoestima. Así que es una condición que puede llegar inclusive a ser grave, que puede limitar increíblemente la vida de los seres humanos. Y como vamos a ver, y yo sé que Danilo va a abundar un poquito en esto un poquito más adelante, sin duda afecta tanto físico como mentalmente a los seres humanos. ¿De acuerdo? Hay soledades que que funcionan como una condición secundaria a alguna situación primaria, como puede ser la depresión, como puede ser inclusive enfermedades físicas. Se habla de que la diabetes tipo 2, por ejemplo, esa diabetes en donde la persona no depende de la insulina
pero sí necesita medicación, está muy relacionada con la soledad. O como decía antes, la depresión, el Alzheimer. La Universidad de California ha hecho un estudio muy interesante que habla de que el Alzheimer tiene una relación con la soledad, no después de que se ha establecido la condición de Alzheimer, sino previa. O sea, muchos de los pacientes que han desarrollado Alzheimer tienen una historia de haberse estado en soledad por un largo periodo de tiempo. Así que es interesante que tomemos en cuenta eso, que puede ser una condición primaria, simplemente nos sentimos solos por una serie de factores, o que corresponda a una condición secundaria porque primariamente tenemos una patología. ¿De acuerdo? Decía yo que la soledad, de acuerdo a su origen y la motivación, recibe diferentes nombres. Los psicólogos se han puesto un poco que de acuerdo para hablarte, por ejemplo, de que hay una soledad que es contextual, ¿verdad? Que es una soledad que se experimenta, pero en un contexto específico, en un momento, una situación dada. Y ahí se puede poner de ejemplo, por ejemplo, yo he vivido eso, los hijos que se emigran de una ciudad a otra porque van a la universidad. Mi hijo pequeño se fue a Dallas, de Miami a Dallas, y la primera semana, mientras establecía nuevas relaciones con sus compañeros de universidad, nos llamaba todos los días y expresaba que se sentía muy solo. Aprendió a hacer hasta arroz usando el FaceTime con la madre. Pero unas cuantas semanas después ya éramos nosotros que lo llamábamos. Oye, Ricardito, pero no nos llama. Tranquila, mami, está muy bien, estoy muy bien. Después te llamo, que aquí estoy con los muchachos. Contexto. Ese contexto ya se desvaneció, se hicieron nuevas amistades y esa soledad desapareció. Está una soledad también que es transitoria y esta más bien se define por el tiempo, corta duración. ¿Quién no ha experimentado inclusive en unas vacaciones que quizás fueron más largas de lo previsto, esa soledad que se siente o esa añoranza de volver a la casa y a los suyos, ¿verdad? Pero son algunos días, es una soledad de tránsito que va de paso. Sin embargo, hay otras que son bastante más, que se establecen y permanecen más, como la soledad crónica. O sea, cualquiera de las otras formas de soledad, si se establece por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Porque el término crónico implica largo periodo de tiempo, pues se puede convertir en algo que ya convive con uno y uno aprender a vivir con ella e inclusive justificarla. Pero ya habíamos dicho que realmente la soledad es una condición minimizante en el ser humano. Así que cuando alguien pretende que está perfectamente solo, está probablemente usando algún tipo de mecanismo de defensa psicológico para justificar esa soledad. Esa soledad crónica generalmente o muchas veces es escogida, ¿verdad? Por cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la no adaptación a nuevos sistemas culturales. Aquí, por ejemplo, los emigrantes experimentamos en algunos lugares una soledad que se puede hacer crónica y que tiene que ver, por ejemplo, con la limitación del idioma. Cuando emigramos a lugares en donde el inglés es el idioma básico, ¿okay? Otra forma de soledad es la soledad autoimpuesta. Y eso es muy interesante. Cómo pensar que hay personas que por decisión propia, consciente o subconsciente, han decidido aislarse y estar solos. ¿Ya? Mucha de esta soledad tiene que ver con condiciones médicas, inclusive la obesidad y el concepto que se tiene de la obesidad externamente. Entonces hay gente que se limitan, que se marginan por eso, por el bullying, que es algo que está muy de moda y en el tapete hoy en día. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente okay. Bien, perfectamente. El hecho de padecer algún otro tipo de condición que tiene que ver con la depresión, por ejemplo, se puede hacer crónico ese proceso. Y algunas de estas soledades, como decíamos, la transitoria o inclusive la contextual, pues simplemente se dejan pasar. O sea, se resuelve la cuestión de no tener amistades o de regresar al medio ambiente que nos hace sentir cómodos y ya. Pero soledades como la soledad crónica o la soledad autoimpuesta deben ser condiciones que deben llevar a la persona a buscar ayuda. La soledad autoimpuesta puede llegar
a una expresión exagerada y máxima. Hay una condición que se llama la misantropía, que significa básicamente yo odio, y antropía o antropo, que se llama humanidad. O sea, es una condición poco frecuente, pero es una condición en donde una persona se aísla totalmente por un rechazo a la sociedad y a la humanidad, que por supuesto continúa justificando porque mira cómo está el mundo, tú ves que yo tengo razón, no se puede confiar en nadie, ese tipo de conceptos. Así que la soledad autoimpuesta puede llegar a ser tan crónica y aislar a una persona dentro de su espacio vital. Hay otra soledad que es la soledad impuesta, que es lo contrario, y es aquella que nos impone la sociedad, la ley, el caso de la gente que está presa, por ejemplo. Tiene un sentimiento de soledad tremendo, pero ha sido impuesto porque es básicamente parte del castigo que debe asumir y que se le ha impuesto por un delito X, ¿no? Sí. Virgilio, me decía algo. Sí, porque escasamente nos quedan 4 minutos. Ya. De modo pues que yo quisiera algunas consideraciones de Danilo en ese sentido, con el permiso del doctor José Arturo García. Adelante. Pero quisiéramos escuchar algunas consideraciones sobre el doctor Danilo Santos, porque escasamente nos quedan 4 minutos para ir cerrando el programa. Adelante, sí. Danilo. Virgilio, buenas tardes. Fíjate, en este poco momento que nos queda, yo quiero señalar unas cuantas cositas, espero que me dé el tiempo. Y hay una cosa que es importante que debemos señalar en esto. La soledad que nos preocupa es la soledad no elegida. Soledad crónica no elegida. Esa es la soledad que en realidad está preocupando al mundo científico hasta el extremo que en el Reino Unido el problema de la soledad es considerado un problema nacional, un problema de Estado, porque sabemos el daño que esto hace en las personas. Y otra cosita que quería señalar, fíjate, el peor castigo, a propósito que José Arturo mencionó a la persona que estaban presos, el peor castigo que tú le puedes hacer a una persona que está presa es aislarlo. Recuérdate, ponerlo en solitaria. Pero para no seguir abundando sobre el tema, yo quiero solamente señalar algunos consejos para enfrentar la soledad. Por ejemplo, son varios. El mejor antídoto a la soledad, ¿se entiende?, es vivir acompañado. Pero estamos hablando de soledad crónica no elegida. Y sabemos que eso es un problema muy serio, sobre todo en los países industrializados. Y hoy en día yo considero que se está dando casi a nivel del mundo. Pero los consejos más prácticos para evitar la soledad: utilizar los medios posibles para mantener relaciones sanas, para mantener relaciones saludables, mantenerse activo trabajando. Esto es muy importante, mantenernos activos trabajando el mayor tiempo posible, porque sabemos que en los trabajos es donde nosotros cultivamos más amistad. Otra cosa es continuar aprendiendo cosas nuevas. Eso es muy importante, mantenernos activos con las redes sociales, cuidar nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos. Muy, muy importante, especialmente ahora que estamos hablando del aislamiento físico. Mantener nuestras relaciones con nuestros amigos y nuestras amistades es sumamente importante. Otra cosa importante es tener algún tipo de pasatiempo, algún hobby. Muy, muy importante. Y por último, muy importante mantenernos activos físicamente, sobre todo haciendo ejercicio. Recuérdense que una ocasión yo hablaba que esto no es correr un maratón, esto no es correr 1 hora, simplemente 30 minutos por lo menos 4 a 5 días por semana. Esto nos va a ayudar con nuestro sistema inmunológico, esto nos va a ayudar a evitar la depresión, esto nos va a ayudar a evitar
problemas cardiovasculares, como presión alta. En realidad, el objetivo, lo que debemos hacer es mantenernos activos, es lo más importante. Eso es cuanto, Virgilio. Cualquier pregunta. No, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, ya que increíble, pero ya se nos fue el tiempo. Bueno. De modo pues que muchísimas gracias, doctor Danilo Santos Gelaber, muchísimas gracias, doctor Juan Holguín, muchísimas gracias, doctor José Arturo García, muchísimas gracias a la doctora Angélica Florén por su tiempo. Estaremos con ustedes el próximo miércoles, y el próximo miércoles la doctora Angélica Florén y el doctor Holguín nos traerán un tema extremadamente importante. Muchas gracias y nos estamos viendo Vigilio, el próximo miércoles. Perdón. Sí. Vigilio. Dije que el próximo miércoles usted y la doctora Angélica Florén nos van a traer un tema. Pero ¿cuál es el tema? Definitivamente. la doctora... Embarazo e hipertensión. Embarazo e hipertensión. Muy bien. Sí, muy bien. Yo voy a hablar del sí. bebé que sale de una mujer embarazada hipertensa. Okay. Estuvimos hablando sobre eso antes de tú entrar, Juan, así que pedimos excusas. Oye, Virgilio, Virgilio, yo quisiera que Juan breve le dijera a las mujeres que están pasando por un proceso de menopausa que eso no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Sí. No. Después va a aclarar eso un poquito más, Danilo. No tenemos tiempo para eso. No, es que yo debí decirlo. Sí. Porque... porque hay muchas mujeres que la metiste en miedo ahí. Hay muchísimas mujeres que están preocupadas. Mira, Juan, guarda el comentario para la próxima vez. Pero gracias. Definitivamente, ya tú dijiste que no tienen que tener miedo y nada de eso. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Estaremos con ustedes el próximo miércoles. Si Dios quiere. Gracias. Hasta luego. Bye. Conversamos. Ok. Señores, prácticamente hemos llegado al final, pero nosotros siempre antes de terminar, nosotros tenemos que pedir hacer una corta pausa, de modo pues que vamos a pasar con algunos comerciales comprometidos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señoras y señores, llegamos de esta forma al final. Como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Yo siempre añado en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.